Hola a todos, soy Antonio Mas, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre un nutricionista y un médico especialista en endocrinología y nutrición. ¿El objetivo? Pues que sepáis a quién tenéis que acudir cuando necesitáis un profesional de la nutrición. Venga, musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al capítulo 12 de Planeta Dieta. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de Telegram del podcast. Es gratis, tendréis acceso a contenido adicional y además podréis participar de la conversación, dejando vuestras preguntas y proponiendo temas para los siguientes programas. Como siempre, os dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora sí, vamos ya con el tema de hoy. Un tema que, por un lado, genera muchas dudas. Es muy habitual que como pacientes no sepamos cuándo tenemos que ir a un nutricionista o cuándo tenemos que ir a un endocrino, pero además es un tema moderadamente espinoso, ¿vale? Básicamente porque en el ámbito privado todos los profesionales de la salud parece que siempre queremos abarcar un poquito de más, ¿no? Así pues puedo tratar a un paciente que puedo ayudarlo, seguramente, aunque quizá no sea mi ámbito de actuación, digamos, primario, pero bueno, yo sé del tema, lo puedo ayudar, con lo cual pues lo puedo incluir en mi cartera de servicios. Esto genera al final que el nutricionista quiere tocar un poquito la parte de deporte, el entrenador personal quiere tocar un poquito la parte de nutrición y luego estamos los endocrinos que queremos abarcarlo todo. Obviamente esto es comprensible y de hecho muchas veces es para bien, ¿no? Siempre lo que se recomienda desde la práctica clínica es que sea lo más integral posible, pero como os digo, levanta ciertas ampollas, siempre hay quien acusa al compañero de intrusismo y mi idea con este programa es, primero, por supuesto, daros unas nociones para que podáis elegir mejor. Y luego también, ¿por qué no?, hacer pública mi opinión sobre este tema, porque de vez en cuando pues tenemos debates por aquí y por allá en las redes, y quiero dejar clara mi opinión a este respecto de hasta dónde creo yo, por supuesto, mi opinión personal, hasta dónde creo yo que debería llegar cada profesional. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar dejando claras cuáles son las diferentes formaciones académicas que nos llevan a ser profesionales en cuestión, el dietista, el nutricionista, el endocrino, y luego veremos cuáles son los ámbitos de trabajo cada uno y qué diferencias hay de forma práctica entre los diferentes profesionales. Pero antes de empezar, quiero hacer dos avisos importantes para que luego no se me tire la gente al cuello. Primero, es que voy a utilizar como sinónimo la palabra dietista y nutricionista. Luego veremos que hay dos tipos de formaciones y hay quien es muy fino en el lenguaje y dice, no, dietista es el que ha hecho la FP y nutricionista es el que ha hecho la carrera. Bueno, yo no voy a hacer caso a esta diferencia y os aviso que los voy a utilizar como sinónimos. Y segundo punto, ya os lo he dicho, mi idea es que el programa tenga una orientación práctica para que a la hora de decidir a qué profesional acudir, pues lo decidáis mejor. Pero no voy a ser exhaustivo con las funciones de cada profesional, no voy a leer el BOE, que es un tocho hasta ya, le acabo de echar un vistazo y desde luego se me han quitado las ganas de grabar, con lo cual no voy a hablar del BOE. Y si se me olvida alguna de las funciones de cada profesional, que se me van a olvidar, pues bueno, tener en cuenta que no es mi intención ser exhaustivo, sino ser práctico, que quede muy claro. Y ahora sí, vamos a ver profesional por profesional qué formación tiene cada uno y luego veremos hasta dónde creo yo que puede llegar su ámbito de trabajo. Vamos a empezar por el nutricionista o también llamado dietista nutricionista. Mirad, en el ámbito de la nutrición hay dos tipos de formaciones académicas. Están los dietistas nutricionistas y los técnicos superiores en dietética. El dietista nutricionista
es un profesional que ha hecho una carrera, antes era una diplomatura, ahora es un grado de 4 años, que en concreto, técnicamente, el grado se llama Grado en Nutrición Humana y Dietética. Mientras que el técnico superior en dietética lo que ha estudiado es un grado superior en dietética. Esto es algo así, un módulo superior o lo que antiguamente era una FP. Tampoco lo sé a ciencia cierta, lo que sí sé es que los dietistas estudian 4 años, es una carrera, y los técnicos superiores en dietética hacen pues lo que digo, no sé si es un módulo, es un grado superior, yo creo que se llama a día de hoy, que dura 2 años. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, primero antes de hablar del endocrino, entre el dietista nutricionista y el técnico superior en dietética? Sin ser exhaustivo, las funciones y la formación, la capacitación que en teoría consigue un dietista nutricionista es la siguiente. Debe conocer y aplicar la ciencia de los alimentos en cuanto a su composición, sus propiedades y valores nutricionales, su biodisponibilidad, su relación con la fisiología del cuerpo, características organolépticas. Además, debe tener también nociones sobre el procesamiento básico de los alimentos, la elaboración, transformación, conservación. De hecho, esto es una carrera aparte, pero hay muchos dietistas nutricionistas que aparte hacen la tecnología de los alimentos. Creo que en concreto se llama ciencia y tecnología de los alimentos. Que estos profesionales habitualmente no son clínicos, sino que se dedican más al mundo de la industria alimentaria. Quizá me equivoco, pero desde luego no los tengo yo como compañeros de hospital, sino más compañeros clínicos, ¿eh? A lo mejor sí que trabajan en el ¿cómo se dice?, en el comedor del hospital, ¿vale? En el catering y todo esto. Pero directamente viendo pacientes, yo creo que no sería su ámbito de trabajo, ¿eh? De los tecnólogos alimentarios, me refiero. Y por último, los dietistas nutricionistas también se encargarían o deberían tener nociones sobre microbiología, parasitología y la toxicología relacionada de los alimentos. Es decir, en teoría, el dietista nutricionista sería un experto en nutrición, probablemente el máximo experto de nutrición y todo lo que tiene que ver con la alimentación humana. De hecho, es la carrera que se llama Nutrición Humana y Dietética, ¿vale? Por otro lado, tenemos a los técnicos superiores en dietética, que digamos que no tendrían un estudio tan profundo a nivel científico de los alimentos. Obviamente sí que tienen una base, y si se forman por su cuenta, pues todavía más. Pero en teoría, este grado superior los capacitaría para elaborar dietas, tanto para personas como para colectivos, adaptadas a estas personas o colectivos. Por supuesto, también controlar la calidad de la alimentación humana, analizar el comportamiento, la conducta alimentaria y todas las necesidades relativas que necesitarían para conseguir estas dietas adaptadas. Entonces, entrando en los detalles, ¿cuáles serían las diferencias entre el dietista nutricionista y el técnico superior en dietética? Como os decía, en teoría, con el libro en la mano, un dietista nutricionista sería el mayor experto en adaptar la alimentación. Y ojo, porque esto va mucho más allá de hacer una simple dieta. A lo mejor un dietista nutricionista puede trabajar no él mismo adaptando la dieta, sino decidiendo qué tipos de adaptaciones son necesarias para determinado colectivo, para determinados pacientes con determinada patología, y a partir de aquí entrarían los técnicos superiores en dietética, que serían los que finalmente adaptarían la dieta. Es decir, en el mundo ideal, en el que en un hospital tuviéramos todo el equipo multidisciplinar de nutrición, desde endocrino, nutricionista y dietista, o técnico superior en dietética, en teoría los dietistas nutricionistas pues serían como los responsables de manejar los equipos de técnicos superiores en dietética. Obviamente luego aquí habrá muchas áreas de solapamiento. Yo la verdad es que a nivel hospitalario solo he trabajado con nutricionistas, por tanto no me hagáis mucho caso en lo relativo a los técnicos superiores en dietética, porque la verdad es que se me escapa un poco exactamente a qué se dedican, ¿vale? Entiendo que es más, pues esto, la parte más cercana al paciente, la parte más de adaptar la dieta, aunque lo cierto es que para mí esto siempre ha sido función del nutricionista, es lo que yo he visto en mi práctica, ¿eh? Pero bueno,
para mí, la verdad es que este no era el motivo de hacer el podcast. He querido nombrar lo que es un técnico superior de dietética, pues porque es otro profesional del ámbito. Pero a mí lo que me interesaba destacar, que es lo que yo sufro en mi práctica clínica, la diferencia entre el nutricionista, el dietista nutricionista y el endocrino. Yo creo que ha quedado ya bien claro que el dietista nutricionista ha hecho una carrera y se ha especializado en nutrición. Por cierto, que muchos de los dietistas nutricionistas, cuando terminan la carrera, luego se subespecializan. Muchas veces hacen un máster, pues, o de nutrición deportiva, o de nutrición relacionada en determinadas patologías, pues nutrición relacionada con la enfermedad renal, nutrición relacionada con enfermedades digestivas. Esto sería ya como una subespecialización en una rama dentro de la nutrición humana. Pero ahora vamos a hablar de la formación o qué sería un endocrino, que es a lo que yo me dedico. Los endocrinos somos médicos. Hacemos nuestra carrera de medicina, licenciatura en medicina y cirugía de 6 años, y luego nos especializamos vía MIR en la especialidad, que son otros 4 años, que es especialidad en endocrinología y nutrición. Esta especialidad nos capacita para tratar, diagnosticar, controlar todas las enfermedades relacionadas con las hormonas, esta sería la parte endocrina, también los trastornos metabólicos, pues tipo colesterol, triglicéridos, problemas relacionados con la insulina, la diabetes, y también las enfermedades nutricionales. En concreto, en el apartado de nutrición, como digo, nos dedicamos a tratar las enfermedades nutricionales. No seríamos tanto los responsables de las dietas saludables o de la prevención. Ojo, aunque esto sí que está en el BOE, parece mentira, pero no he visto a ningún endocrino que se dedique a la prevención, pero lo cierto es que sí que lo tenemos en el BOE, pero en la práctica, como digo, nos dedicamos más a lo que son las enfermedades relacionadas con la nutrición. Y esto sería tratar las enfermedades, pues básicamente, que provocan desnutrición o que provocan hipernutrición. Hipernutrición ya sabemos lo que es, la obesidad. Y desnutrición, pues habitualmente es la desnutrición relacionada con otras enfermedades o secundaria a otras enfermedades. Pues por ejemplo, desnutrición relacionada con el cáncer, desnutrición relacionada con problemas digestivos o desnutrición relacionada con cualquier otro tipo de enfermedad crónica. Pues por ejemplo, un paciente renal tiene un altísimo riesgo de desnutrición y ahí entramos los endocrinos pues a calcular las necesidades, a ver las analíticas y ver si necesitan aportes de sodio, de potasio, lo que sea. Tampoco voy a entrar en detalles. Entonces, llegados a este punto, ¿cuáles serían las diferencias prácticas entre un endocrino y un nutricionista? A ver, los endocrinos, como médicos que somos, nos encargamos de la parte diagnóstica y de tratamiento de las enfermedades. Aquí se nos escapa un poco lo que es la dietética humana general, porque nosotros somos médicos que tratamos las enfermedades nutricionales. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con obesidad, yo no voy a ponerle directamente una dieta. Yo lo primero que hago es diagnosticar la obesidad, valorar su gravedad, realizar las pruebas complementarias necesarias para valorar si existen complicaciones, pues ver si existe hipertensión y tratarla, si existe hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, apnea del sueño, es decir, valorar la magnitud del problema y una vez está valorado, decidir cuál es el tratamiento más apropiado, que en algunos casos, obviamente la mayoría, será un tratamiento nutricional. Pero en otros casos, pues a lo mejor recomendamos tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico, tratamiento rehabilitador, y no solo de lo que es la raíz del problema, en este caso la obesidad, sino de las enfermedades asociadas. Yo como endocrino, si tengo un paciente con obesidad y además tiene hipertensión y diabetes, pues yo le trato la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Unas cosas con fármacos, otras cosas con dietas. Ojo, y esto sí que es cierto, que en la práctica, habitualmente quien adapta la dieta sería
el dietista nutricionista. Y sobre todo a nivel del sistema sanitario público, los endocrinos en general no tenemos ni idea de dietas y en general incluso me atrevería a decir que rehuimos, ¿no? Rechazamos el tema de la dietética porque es un tema para el que no estamos especialmente formados, es muy tedioso, es muy, muy trabajoso, ¿no? Adaptar una dieta y ya sabéis que en la pública lo que suele caer es la dieta de cajón, ¿no? ¿Qué quieres? Obesidad, vale, toma, una dieta de 1500 calorías. Esto está muy, muy, muy mal hecho. Ya os digo que yo en mi práctica clínica ni por asomo hago algo así, pero es cierto que a nivel de sistema público, pues el endocrino, digamos que se encarga un poquito de la valoración y manejo global del paciente y en caso de tener la suerte de tener un compañero dietista nutricionista, pues sería él quien adaptaría la dieta. Os pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginaros un traumatólogo y un fisioterapeuta. Si tú te rompes un brazo, el traumatólogo es el que trata las enfermedades quirúrgicas del aparato locomotor, pues si tú te rompes un brazo, vas al médico que es el traumatólogo. Y el traumatólogo hará un diagnóstico, te pedirá las pruebas necesarias para hacer ese diagnóstico y luego recomendará un tratamiento. Podrá ser médico, podrá ser rehabilitador, podrá ser incluso quirúrgico. A veces el tratamiento será fisioterapia, ¿no? Pues oye, refuerza este músculo, refuerza este otro. Y entonces él te derivará al fisioterapeuta, que la gracia de esta palabra terapeuta es el que aplica la terapia física. Pues si comparamos esto a un endocrino y un nutricionista, yo creo que se entiende muy bien la diferencia. Si tú tienes obesidad, irás a un endocrino, el endocrino te hará las pruebas necesarias para diagnosticarte y recomendará un tratamiento que muchas veces va a ser una terapia nutricional. Y la terapia nutricional pues la aplica el nutriterapeuta, que en este caso es el dietista nutricionista, ¿vale? No es que haya uno mejor que otro, no es que uno sepa más que otro, es que son ámbitos de trabajo diferentes. El nutricionista principalmente aplica el tratamiento nutricional y el médico estudia la enfermedad y decide, o de acuerdo con el nutricionista muchas veces, pero recomienda un tipo de tratamiento u otro. Obviamente, como las enfermedades que tratamos en el apartado nutricional, los endocrinos, son enfermedades nutricionales, pues prácticamente en un 100% de las veces vamos a necesitar un tratamiento nutricional aplicado por un dietista nutricionista. Y ahora quiero bajar al barro y meterme quizá en un berenjenal, pero os confesaré que este episodio, la idea de grabar este episodio, surgió a raíz de una pequeña discusión que tuve por Twitter con una compañera dietista nutricionista, que decía que los nutricionistas también estaban capacitados para valorar análisis de sangre y demás, y yo decía que no. De hecho, sigo manteniendo, yo no creo que esa sea una de las funciones principales. Obviamente está mejor que sepan que no sepan, pero yo creo que no es la función principal y de entrada deberían evitarlo. Luego volveré sobre este tema, pero antes quiero comentaros uno de esos temas espinosos que decía, porque muchas veces me lo preguntan en consulta. A ver, ¿endocrino o nutricionista? ¿Quién sabe más? ¿Quién es mejor? ¿El endocrino es el jefe del dietista? ¿O no? ¿El verdadero experto en nutrición es el dietista y el endocrino sabe menos porque el endocrino es más de enfermedades? A ver, ya os digo que esta es una pregunta absolutamente ridícula y que no tiene ningún sentido. Los dos profesionales, endocrino y nutricionista, se necesitan el uno al otro. Son absolutamente complementarios y de hecho en el mundo ideal siempre trabajaríamos juntos. Otra cosa es que en determinados ámbitos de trabajo pues se solapen nuestras funciones. Como pasaba con esta compañera, pues ella sabe de analíticas y quiere abarcar más de lo que a priori le tocaría, ver interpretar una analítica y sacar conclusiones. Y probablemente los endocrinos, que no estamos tan capacitados para hacer dietas a medida, pues muchas veces queremos hacer esa dieta a medida. A ver, también hay que tener en cuenta aquí que aunque la profesión, o mejor dicho, la mayoría de los profesionales
acoten su actividad a un ámbito, tú siempre puedes estudiar un poco más y ampliar esas fronteras. Si yo, por ejemplo, me formo en aplicar dietas para celiaquía y soy súper experto en hacer esas modificaciones, pues aunque yo no sea dietista, pues oye, atenderé muy bien a los pacientes celíacos. Y lo mismo pasaba con mi compañera tuitera. Pues oye, si ella se estudia muy bien las analíticas y en determinado ámbito nutricional sabe interpretarlas y sacar conclusiones, pues genial. Ahora, es cierto que cuando tú vas a aplicar un determinado tratamiento, tienes que tener la responsabilidad, o pedir una prueba también, tienes que asegurarte de que las posibles complicaciones derivadas de ese acto médico, de ese acto clínico, vas a poder manejarlas. Porque es lo que le dije a la compañera, las analíticas tienen sus riesgos. Pedir una analítica no es gratis para la salud. Esto pasa siempre. Sobreestimamos el poder de las analíticas e infraestimamos sus riesgos. Pero resulta que cuando pides una analítica sin sentido, fuera de contexto, pidiendo 100.000 parámetros innecesarios, lo más probable es que un montón de parámetros salgan alterados, pero porque sí, por puro fallo de la analítica, que no se relacionan con ninguna enfermedad. Y entonces ya tenemos el lío. Esto porque sale alto, esto porque sale bajo, ves al médico, ves al otro. Al final todo esto acaba en hipermedicalización, sobrediagnóstico y exceso de medicina, que es muy, muy peligroso. Pero volviendo al tema de endocrino o nutricionista. Ya os digo, somos complementarios, en muchas áreas de trabajo nos solapamos y en muchas otras no podemos deducir quién sabe más. Porque, volviendo al tema de la celiaquía, si un nutricionista es experto en celiaquía y yo no me he estudiado la celiaquía, pues obviamente él va a saber más. O si un endocrino resulta que está al día en dietas renales porque trabaja en un servicio de diálisis y el nutricionista lo único que sabe es lo que estudió en la carrera, pues obviamente el endocrino sabrá más de dieta renal. Pero sobre todo quiero que os quedéis con este concepto. No hay nadie mejor, no hay nadie peor. Cada uno tiene su ámbito de trabajo y sobre todo lo importante es que somos complementarios, ¿ok? Y ahora sí que ya para ir acabando, el punto más práctico del programa. ¿Cuándo debería ir a un profesional y cuándo debería ir al otro? A ver, si tú no tienes ninguna enfermedad y simplemente quieres que te ayuden a adaptar tu dieta, a mejorar tus hábitos, a perder unos kilos de peso, mejorar tu composición corporal dentro de que no tienes una patología grave, probablemente sea suficiente con un nutricionista o incluso con un técnico superior en dietética. No va a hacerlo mejor uno que otro, porque al final si no tienes una enfermedad, probablemente el mejor resultado te lo dará pues con quien más feeling tengas, ¿vale? De hecho, especialmente si lo que quieres es simplemente un plan alimentario, te va a valer cualquiera de los dos, nutricionista o técnico superior en dietética. Aquí yo diría que probablemente te va a ayudar menos un endocrino porque habitualmente no estamos tan formados en hacer planes alimentarios. Aunque ya te digo que si vas a un nutricionista o a un técnico superior en dietética bueno de verdad, va a renegar de las dietas. Y esto es un signo de calidad profesional. Si tú vas a un nutricionista pidiéndole una dieta y te dice, a ver, yo no trabajo mediante dietas, aquí lo que vamos a ir es haciendo modificaciones para mejorar tu alimentación, date por seguro que estás delante de un buen profesional. Pero lo que comentaba, si no tienes ninguna enfermedad y es simplemente ayudarte a unas pequeñas modificaciones, te va a valer un nutricionista y un técnico superior en dietética. Ahora bien, si tienes una enfermedad grave o tienes una obesidad grave y lo que necesitas es un diagnóstico, necesitas alguna prueba complementaria, como os decía antes, para valorar la magnitud de la tragedia, ver si hay apneas del sueño, ver si hay colesterol, ver si hay hipertensión, y además quieres valorar diferentes opciones de tratamiento, pues oye, a lo mejor quieres valorar si a ti te van a funcionar bien los fármacos para perder peso, o necesitas incluso una cirugía si tienes una obesidad mórbida, pues aquí sin duda tendrías que ir a un endocrino. Pero mucho ojo,
Porque si resulta que vas a un nutricionista, estoy seguro de que si es un buen nutricionista, también te va a saber guiar. Yo quiero creer que si tengo un IMC de 50, que es una obesidad súper mórbida, y voy a un nutricionista, el nutricionista lo primero que me va a decir es, bueno, vamos a ir empezando tú y el tratamiento, pero ves a un endocrino. Y de hecho, si tienes un IMC por encima de 35-40 y no te recomienda ir a un endocrino, yo creo que esto casi se podría considerar una negligencia. Pero no dudo de que un buen nutricionista te va a recomendar ir a un endocrino. Ahora bien, con el libro en la mano, si lo que tienes es una enfermedad tipo, pues es una obesidad grave, o aparte tienes problemas del corazón, o cualquier otro tipo de enfermedad potencialmente grave, con el libro en la mano, sin duda, habría que empezar por ir al endocrino. Porque al final, si tienes una enfermedad, lo primero que necesitas es emitir un diagnóstico y una valoración médica global. Esa es la palabra clave, global de la salud. Si luego resulta que el tratamiento más apropiado para ti es una terapia nutricional, pues entonces ya irás al nutricionista. Pero no podemos empezar la casa por el tejado. Lo primero es la valoración médica, emitir un diagnóstico, valorar alternativas de tratamiento y luego finalmente, como probablemente sucederá, el tratamiento más adecuado será el nutricional, pues entonces ya irás al nutricionista. Por supuesto, no hay una norma fija. La gracia es que si tú vas a un profesional te sepa remitir a otro profesional que te pueda ayudar mejor. Ya os imagináis que esto a veces no sucede, sobre todo en el mundo de la privada. Como os decía al principio, muchas veces queremos acaparar para ganar más dinero, pero de entrada deberíamos confiar en que cualquier profesional debe conocer sus limitaciones, debe conocer hasta dónde llega su función y a partir de ahí derivarte a otro que lo sepa hacer mejor. Y quiero acabar ya el programa con una pequeña reflexión del tema del intrusismo y lo que comentaba antes de las analíticas. A ver, un nutricionista, y esto es aplicable, yo diría también a una enfermera, a cualquier otro, sanitario que no sea un facultativo médico, respecto a las analíticas de sangre. ¿Puede pedir una enfermera una analítica de sangre? Por supuesto que puede. En determinados protocolos, en determinado contexto. Por ejemplo, yo cuando estoy en el hospital de día de diabetes y viene un paciente con un debut de diabetes, pues la enfermera sabe que hay un perfil estándar que tiene que pedir y lo puede pedir ella con su firma digital. Por supuesto que sí, porque está muy capacitada para hacer eso en ese determinado contexto y hay un protocolo previo que ya considera que esa enfermera en ese contexto puede pedir la analítica. Y yo creo en este tema que un nutricionista debería actuar igual. Si tú eres especialista en enfermedades digestivas y en determinado contexto vas a buscar una cosa muy concreta, pues qué sé yo, un paciente vegano, mirarle la B12 o mirarle la vitamina D. Tú ya tienes tu protocolito, hablado con un médico y muy dirigido. Pero yo lo que no creo es que un nutricionista deba abarcar esas funciones diagnósticas de decir, oye, mira, me viene un paciente con determinada patología, vamos a pedir una analítica para valorarlo. Ni mucho menos creo que lo pueda hacer, básicamente porque es que creo que no está capacitado. Creo que no tienes el conocimiento suficiente como dietista como para pedir una analítica de sangre, que es una prueba de un riesgo tremendo. Y ojo, estas analíticas no las pedimos por ser endocrino, las pedimos porque somos médicos y aparte endocrinos. Entonces eso sí que es lo que nos capacita. Pero como siempre pongo yo de ejemplo, el estudio del sodio, que es dificilísimo, si prácticamente no lo sabe hacer ningún médico más que endocrinos y nefrólogos, ¿cómo va a pedir un sodio un nutricionista? Me parece de verdad una auténtica barbaridad porque estamos hablando de problemas súper complejos y además problemas que siempre deben valorarse junto a una entrevista clínica médica, junto a una exploración física médica y muchas veces junto a otras pruebas. Así que esta es mi opinión. Yo sé que muchas veces no gustará, seguramente habrá muchos nutricionistas a los que no les guste, pero si aceptáis mi consejo
Y ya os digo, no es un consejo como enemigo, todo lo contrario, un consejo como amigo, un consejo como profesional que os necesita y os adora. Para mí los nutricionistas son mis ídolos. Y más que un consejo, tampoco soy yo nadie para dar ningún consejo. Una opinión, mi opinión profesional, por supuesto sesgada, pero también os digo que por supuesto con buena intención. Si tú como nutricionista quieres valorar analíticas, yo creo que deberías empezar por aprender los signos de alarma. Es decir, cuando a ti te llega una analítica, o si tú en determinado protocolo pides una analítica, yo creo que tienes que estar muy capacitado, y esto sí que es imprescindible, en detectar esos signos de alarma para referir al paciente pues, a un médico de forma preferente o incluso de forma urgente. No saber eso sí que sería una negligencia. Si tú te encuentras unos triglicéridos de 700 y dices, uy, vamos a perder peso, eso es una negligencia. Porque unos triglicéridos de 700-800 requieren atención urgente. Si tú te encuentras un sodio de 130, eso, si no lo mandas a urgencias, es una negligencia. Porque un sodio bajo puede ser una absoluta gravedad. Y si te encuentras una anemia grave en un paciente que está taquicárdico, pues este es el primer punto. Saber que si tienes un paciente anémico, debes tomarle el pulso. Y si está taquicárdico y además tiene antecedentes de problemas cardíacos, derivarlo a urgencias. Entonces, todo este tipo de cosas, que no son sencillas, son muy complejas, es todo lo que yo creo que debería saber un médico, un dietista nutricionista. Saber detectar esas situaciones de riesgo para derivar al ámbito médico, que es el que se encarga de la salud global, no solo nutricional. ¿Que tú sabes hacer algo más porque te has formado? Me parece genial, incluso deseable. Pero ojo con querer abarcar más de lo que toca, porque muchas veces nos olvidamos de la complejidad de este tipo de pruebas y sin querer, con buena intención, metemos la pata y al final es malo para el paciente. En tu ánimo de hacerlo bien, se te escapa un pequeño fleco, al final metes la pata y quien sale perdiendo es el paciente. Y eso es justo lo que no queremos. Y con esto ya, compañeros, creo que me he enrollado un poco de más, pero bueno, espero que haya valido la pena. Ahora ya sí que me despido. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por compartir y por las reseñas tan bonitas que me estáis dejando en las aplicaciones de podcast. Y nada más, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Un abrazo!